nuestro proyecto denominado Septiembre Amarillo en lucha con la prevención del suicidio. Esta noche nos acompaña el doctor Agustín Barbaca Farena. Muchas gracias desde ya por su tiempo y predisposición a unirse a esta charla y a esta semana. Les voy a estar leyendo lo que es un poco de su CV y empezamos. Un ratito ya. ¿Me avisas nomás, Ana? El doctor Agustín Barbaca Farena es psiquiatra placero y antropólogo social, psiquiatra de atención primaria de la salud por el Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, psicodramatista por Grupa, autor de Clinitaria, Andando de Chiquito con la Gente, acompañamientos clínicos en la salud mental desde sensibilidades comunitarias, premio al ensayo Pensar Nuestra América con categorías propias por el trabajo Eje Desencuadra, Libertad, Cuidados, Diversidad Psíquica y Comunidad. Contigo, doctor. Ok. Bueno, gracias. Voy a tratar de ser como sintético, aunque el tema es complejo. Entro directamente en tema. Este es el título que les quiero proponer, ¿no? Una sociedad suicidógena. O sea, una sociedad que genera los suicidas. Para pensar nuestra contemporaneidad nacional. El sentido de lo que les voy a plantear un poco es este, ¿no? Partir de los suicidas, pero ir más allá, reconociendo la complejidad de la salud y del sufrimiento mental en nuestra sociedad paraguaya, proponiendo luego, a partir de esa complejización, herramientas éticas, políticas para tramitarlas. ¿A qué me refiero con lo ético y lo político, no? Lo ético tiene que ver con poder preguntar y preguntarse a uno mismo. Y lo político tiene que ver con poner en juego lo sensible para poder construir lo común. Yo creo que tenemos una gran pérdida de lo común en nuestra sociedad nacional, ¿no? ¿Qué es lo común hoy? Cada vez está más socavado. Es un poco uno de los supuestos. Voy a partir de una situación. Probablemente ustedes escucharon hablar de lo que pasó en San Gervasio, con la muerte de una directora dando clases por un estudiante que la apuñaló, ¿no? Ustedes, esta es una foto de una actividad que hicimos con esa comunidad, incluyendo el compañero viudo y la muchacha huérfana por la muerte de la madre, que están en esa foto. El estudiante cuenta a su grupo de compañeros y compañeras, lo último que dijo antes de acuchillar a la directora fue Buiropama la vida, Buiropama el estudio, ¿no? Podemos traducir esa expresión en guaraní como sin sentido, o ya no tiene valor, ni la vida ni el estudio. ¿Por qué traigo esto? Porque me parece que es una frase demasiado contundente y puesta en el contexto de la situación aún más. ¿Qué nos está queriendo decir? ¿Qué nos quiso decir este adolescente de 16 años antes de hacer eso, ¿no? Voy a dar un salto, ¿no? En Paraguay, ¿qué les parece que tiene en común todo lo que les voy a listar ahora? Conflictividad en el tránsito, conducta suicida exacerbada, saturación del sistema carcelario, devastación ambiental, exterminio de los pueblos originarios, epidemia de diabetes, hipertensión arterial, heridas históricas abiertas como colectivo nacional, bullying, techos que no se arreglan y sufrimiento mental docente, uso problemático de drogas, más narcotráfico, más impunidad. Uno dirá, ¿qué ensalada armó este señor? Pero yo les propongo que lo que tiene que ver todo esto es que en cada uno de estos conflictos nos cuesta como sociedad darle cabida y valor a lo grupal, los vínculos, los afectos, la escucha, la diversidad, los cuidados, los derechos. Traigo esta foto porque esta es una foto emblemática hace unos años en una localidad del departamento central. Hubo un desalojo de una ocupación de tierras de personas que están sin techo y esta mujer fue fotografiada tomando en un brazo a su criatura y en otro brazo a su perro, ¿no? Ese nivel de abandono, ¿no? Yo quiero introducir un poco, porque el tema que no, de la semana de los suicidios, que están ustedes por el mes de los suicidas y toda esta discusión que está habiendo, quiero plantear algunos compartires de una investigación que hicimos desde la Universidad Nacional de Pilar, donde yo trabajo como investigador. Un par de cosas primero, ¿no? Los suicidios es tremendamente complejo. Podemos hablar de suicidio crónico, que tiene que ver con conductas suicidas no conscientes. Podemos discutir el tema del derecho a matarse y podemos hablar también de las ideas que se dicen en suicidología como microsuicidas, que son ideas transitorias que no mueven la conducta y que son discutibles por la persona y que se considera que
cada quien hemos tenido en algún momento esto. En este marco de complejidad es muy difícil hablar de los suicidas, ¿no? Porque habitualmente se recorta solamente en lo personal y en lo familiar. ¿Quién se mató y en qué contexto familiar se mató la persona, ¿no? Nosotros decimos si podemos ir más allá de este tipo de cuestiones, ¿no? En una investigación construimos esta pregunta en la ciudad de Pilar. Nos preguntamos qué saca las ganas de vivir en esta ciudad y pudiera estar empujando hacia los suicidas, ¿no? O sea, queremos darle un recorte más sociocomunitario a la discusión de los suicidas, ¿no? Y a la vez producir este efecto, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas tenía un componente muy central que es el espejo, ¿no? Podemos vernos en el espejo suicida. O sea, más allá de que yo no tenga ideas suicidas, ¿qué tengo que ver con lo que está pasando en esta sociedad nuestra, ¿no? Ese es un poco el lugar al que les quiero invitar, ¿no? Entrar a ser parte, ser con, no pretendernos ajenos, avanzar hacia una reflexión pública y conjunta a partir de estas muertes, ¿no? Y ahí quiero entrar en 6 puntos que son un poco un desglose de a qué me refiero con lo suicidógeno en nuestra sociedad. O sea, qué es lo que pudiera estar como de alguna manera conduciendo hacia lo suicida. Lo primero es cómo nombramos lo suicida, pero no tramitamos la cuestión suicida, ¿no? Podemos hacer un día de lo suicida, un mes de lo suicida, pero cómo esto continúa más allá del evento. Lo otro que nos pasa mucho es esto de la última noticia, ¿no? La gente que trabaja en la lógica capitalista dice que el capitalismo contemporáneo busca capturar nuestra atención con un bombardeo de informaciones, no solo en nuestros teléfonos, sino en nuestros ritmos de vida en general, ¿no? Por otro lado, también creo que tenemos muchas miradas fragmentadas y que fragmentan a la vez, ¿no? O sea, la hipermedicación o las internaciones reclusivas carcelarias en el neuro, por ejemplo, hacen recortes de la cuestión complejísima que hacen los suicidas. Este es un punto. El segundo punto tiene que ver con una cuestión generacional, ¿no? Cuando yo soy promoción de la Facultad de Medicina de la UNA del 96, y en el 95, cursando psiquiatría, la conducta suicida en Paraguay era bimodal estadísticamente. Bimodal quiere decir que tiene 2 picos, ¿no? Y había un pico en la juventud y un pico en la ancianidad. En este momento es unimodal. El único pico es en juventud. O sea, 3 de cada 4 suicidios son juveniles. Es una masacre juvenil los suicidas, ¿no? Y traigo esta pregunta. ¿Hay lugar en nuestro mundo para las generaciones jóvenes? Quizás algo nos está diciendo que no. Y ahí yo creo que hay un elemento muy importante cuando pensamos lo juvenil, porque se habla mucho, si a ustedes les pasa eso, en medios por lo menos, de qué le pasan a los jóvenes están así, asá, pero se piensa poco reflexivamente sobre qué nos pasa al mundo adulto. El mundo adulto mira y el mundo joven es mirado, ¿no? Yo postulo que hay una crisis de la adultez adultocéntrica, ¿no? Voy a dar un ejemplo nomás, ¿no? ¿A qué me refiero con lo adultocéntrico? A esto, son mecanismos y prácticas donde se ratifica una pretendida subordinación de las personas jóvenes, le hace infancia, adolescencia y juventud, justificando porque se les atribuye características deficitarias. ¿De qué? De razón, no piensan, de madurez, no están listas, y de responsabilidad, no son confiables. Paro ahí. ¿Cuál es la crítica? ¿Acaso el mundo adulto no tenemos también esto? ¿O las personas adultas, por más edad, hemos resuelto estas 3 cuestiones? Yo considero que no. Entonces, a esto le decimos adultocentrismo, o sea, centrado en lo adulto, jerarquizado en lo adulto, ¿no? Iba a decir un ejemplo, esto que circula como un meme y que puede generar hasta risas, ¿no? Uno se pregunta, ¿cómo es que la tortura infantil resulta graciosa? Y creo que tiene que ver con que los sujetos juveniles son inferiorizados y por ende son cosificados. Se puede torturar, ¿sí? Con una pretensión pedagógica. El segundo ítem que decía, entonces, una cuestión muy fuerte de lo intergeneracional. El tercer ítem, en esto de los suicidógenos, es la violencia moral, ¿no? Aquí llamo violencia moral o moralismo. Es la lección moral a otras personas, de la cual quien dicta la lección se siente orgulloso. Esto lo define Todorov, ¿no? ¿Qué quiere decir eso?
que yo no solamente considero que mis ideas son superiores, sino que yo también, por ende, soy superior. Y esto genera muchísima conflictividad, porque una persona moralista no puede discutirse y por ende no puede escuchar, ¿no? Voy a un ejemplo, ¿no? No conocen este libro, es de Hannah Arendt, que fue una filósofa alemana judía, que en el contexto nazi se exilia en Estados Unidos y al fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando se configura el Estado de Israel, hubo toda una búsqueda y secuestro de nazis en el mundo para ser juzgados en Israel. En Argentina encuentran a Adolf Eichmann, que era el responsable de la logística de los trenes de los campos de concentración en Jerusalén. Hannah pide que un diario neoyorquino le financie ir a cubrir el juicio y ella saca después este libro con las crónicas que ella fue enviando desde Jerusalén, ¿no? Y una de las tesis que tenía el libro, que causó un gran escándalo, es que ellos no eran psicópatas. Dijo, no, él lo que quería era 3 cosas. Escuchen, hacer bien su trabajo, ascender y serle leal a su propia ideología. Esto podría ser muchísimas personas hoy en el Paraguay, ¿no? Porque la gente muchas veces piensa que eso es lo que está bien, pero ¿qué es lo que le faltaba a Eichmann? No tenía pregunta ética. ¿Y a qué le decimos ética en este caso? A preguntas sobre los efectos de su práctica, ¿sí? El cuarto ítem sobre los suicidios que no quiero colocar es sobre unas políticas sociales que yo llamo de basurización social, políticas estatales, ¿no? Esta foto la tomé en el Bañado Sur y ese pasacalle que ven era parte de una casa y decía, en una de las epidemias de dengue, simple, sin agua estancada no hay mosquito y sin mosquito no hay dengue. Cuando yo vi la palabra simple dije, viendo la realidad y conociendo la realidad cotidiana, en ese tiempo trabajaba en los Bañados de Asunción, decía, será toda la vida de la gente, pero lo que no es simple, ¿no? Es súper ardua, es súper injusta, es súper batallada, etcétera, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque me parece que cuando hablamos de políticas de basurización social me refiero a este marco, ¿no? En Paraguay existen muchos marcos legales que garantizan derechos que en la práctica no existen, a no ser que uno tenga dinero. Y el mensaje resulta de esto, si no tenés dinero, no importás, sos basura. A eso le llamamos las políticas de basurización social y voy a dar 3 ejemplos, ¿no? Esto, que fue en emergencias médicas en la Asunción, cerca de Navidad, generado por en ese momento el director del hospital, usa casco carajo, ¿no? Como si fuera que la gente puede ser carajeada así nomás, ¿no? Estamos hablando de discursos comunicacionales, ¿no? Siguiente, la Intendencia de Asunción anterior, en contexto del COVID, no salgan HDP, o sea, hijos de puta, que sería del lenguaje coloquial, una vez más insultando a la gente de un discurso oficial. Y el tercero, el gobierno actual, el Ceausescu, ¿no? O sea, si yo pretendo colocar esto, ¿qué nivel de empatía tengo con las personas con uso complicado de crack o con el entorno afectivo, ¿no? Entonces, es un discurso expulsivo, clasista, ¿no? El quinto elemento para complejizar lo suicidógeno en esta sociedad tiene que ver con el tema de la guerra de la Triple Alianza y lo que le llaman los traumas intergeneracionales, ¿no? A mí me llama mucho la atención que en general como sociedad tenemos mucha ira, mucho resentimiento, también muchos miedos, muchas melancolías que surgen de diferentes maneras, ¿no? Lo melancólico puede salir por los celos, por el alcoholismo, por los fanatismos, o sea, se metamorfosea, ¿no? Todo este caldo emocional conflictivo que creo que marca mucho nuestra sociedad nacional, y tomo Mac de Marce hacía esta instalación que se llama Pendiente, donde hay un post-it donde dice escapar de Paraguay, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos lastima tanto como colectivo nacional? Y creo que uno de los componentes son los traumas intergeneracionales no resueltos, ¿no? A esto me refiero a la conquista española, al proceso de las guerras, nuestras guerras, a los procesos de la desigualdad social estructural hasta ahora, las dictaduras que hemos tenido, todas situaciones colectivas no tramitadas, que creo que siguen operando entre nosotros, ¿no? Carlos decía que esto deja un legado de incomprensibilidad, un silencio que habla, ¿no? Y ahí tomo en particular el tema de la guerra de la Triple Alianza, ¿por qué? Porque eso es
particularmente actualizado porque tenemos vecindad con nuestros genocidas, ¿no? El Estado argentino y el Estado brasileño particularmente, que son enormemente mayoritarios, ¿no? O sea, a diferencia del genocidio de la esclavitud africana, África no limita con Estados Unidos y Brasil, o el genocidio nazi, Israel no limita con Alemania, pero nosotros sí. Y todo esto sigue operando entre nosotros sin que podamos dar cuenta de eso, sin poder problematizarlo y mucho menos repararlo. Y el último elemento que quiero colocar es si somos una sociedad normopática. Voy a explicar la palabra normopatía, ¿no? Le dicen a las personas que se adaptan a las normas impuestas por la clase dominante de la sociedad y que jamás adoptan posturas independientes o rebeldes cuando lo necesitan, ¿no? Lo normal en ese sentido, o lo normópata, tiene que ver, me gusta este cartel que decía, con vidas que se declaran cansadas, con el cansancio de ser, ¿no? La palabra normal en salud mental está muy poco trabajada. La persona que acuña el concepto de normopatía es una psicoanalista neozelandesa, Joyce McDougall, que dice, pues la voy a citar, recuerdo de pronto a un niño en el zoológico con su padre. El niño hacía de todo lo que no había que hacer. Se inclinaba sobre el foso de los osos, tiraba piedritas a las focas, atropellaba a los que pasaban. Y el padre, exasperado, exclamó, ¿cuántas veces habrá que decírtelo? Compórtate como un ser humano. El niño miró a su padre con un aire infinitamente triste. Papá, ¿qué hay que hacer para ser un ser humano? ¿Qué es todo lo que dejamos por fuera cuando nos colocamos en este lugar de lo normópata, no? Me gusta mucho esta foto. Normal es un programa de mi lavadora. O esta idea de Thomas Sachs, que fue un antipsiquiatra estadounidense, que decía, para la psiquiatría, la normalidad es como una hilera de repollos, quietos, callados, iguales, ¿no? Entonces, lo normal tiene que ver con la hipernormalidad, ¿no? Con tres características que son, una, son personas que siempre parecen adecuadas culturalmente, son personas que nunca dicen no, que nunca se rebelan, y son personas que nunca entran en crisis, o si entran en crisis no se dan cuenta, o si se dan cuenta no se permiten pedir ayuda. Creo que este es otro componente de los suicidógenos en nuestra sociedad, ¿no? Lo mucho normopático que me parece que nos pasa. Hasta aquí un poco los elementos y ahora yo quiero entrar en el nivel de la propuesta y que le llamamos Ella desencuadra, que es una mirada sobre la salud mental en Paraguay, ¿no? Esta palabra surge en este encuentro, que fue un encuentro sobre educación popular con activistas campesinos en Caguazú, donde cuando uso la palabra desmanicomialización, que es una mirada en salud mental desde los derechos, todos estos activistas me dicen, no vamos a decir tu palabra, demasiado argel es tu palabra, y yo pregunto, ¿cómo podemos decir desmanicomialización en paraguayo? Y Elías, que está parado con camisa azul a rayas verticales atrás, dice, ella desencuadra. ¿Qué quiere decir? Desencuadrate, desrigidizate, busca tu sensible forma de ser contigo y con el mundo, ¿no? Esto nosotros proponemos también un corrimiento de las lógicas de encierro que en salud mental son muy fuertes hacia el Buda. El Buda, nos dice Cristina Olazar, otra activista campesina, es la alegría convivencial. Es la alegría de convivir con el otro que te significa, que te importa, que lo conoces y te conoce, con quien producís, con quien te peleas y te despeleas en los cotidianos de existencia, ¿no? Nos parece importante salir de las lógicas de encierro, no solo los encierros físicos, sino los encierros químicos, como llenar a la gente de psicofármacos, o las de encierro simbólico, como reducirle a etiquetas diagnósticas, ¿no? Ella desencuadrada tiene 4 transversalidades, ¿no? Primero, cuidados, que el cuidado no es un patrimonio exclusivo del mundo profesional, sino que nos cuida nuestra mascota, nos cuida nuestra vecina, nos cuida nuestra agua pura. Segundo elemento es la libertad. Si ustedes me preguntan cuál es la palabra más importante en la psiquiatría tradicional, yo creo que es el miedo, y necesitamos ir más hacia construir salud mental desde las libertades. Tercero, la diversidad psíquica. Habitualmente la psiquiatría ha sido mucho una policía de la conducta humana, disciplinante, y pensamos que lo importante es poner en valor la heterogeneidad humana, comprenderla, acompañarla y validarla, ¿no? No tanto que todo el mundo sea de una sola manera. Y la cuarta es la cuestión comunitaria, ¿no? Ir más allá de las cárceles psiquiátricas y validar, acompañar a la gente en sus cotidianos de vida, ¿no? Entonces, importa dónde la persona juega, ama, vive cotidianamente, ¿no?
En esta lógica nos parece importante pensar la metáfora de los carnavales. Los carnavales tienen una característica común, que es borran la diferencia cordura-locura. O sea, uno puede ser más como es particularmente, ¿no? En ese contexto, a mí me gusta mucho la antropología y me gusta mucho esta idea de Ruth Benedict, que dice que el propósito de la antropología es hacer del mundo un lugar seguro para las diferencias humanas, ¿no? Correrla de ser amenazantes a ser cuidadas, porque no es lo mismo cuidar que custodiar, ¿no? Me gusta mucho esta idea de un psicoanalista argentino, Marcelo Persia, que dice, cuidar es respetar lo que no entendemos, ¿no? Entonces, para cerrar la presentación, yo les quiero proponer los intercuidados, ¿no? Nosotros trabajamos los intercuidados como cómo nos cuidamos entre las personas y consideramos que cada grupo humano tiene capacidad de cuidado, ¿no? En cualquier contexto. Y pensamos que es importante poder reconocerlo y para eso yo les voy a proponer 9 ejes de intercuidados con la confianza que a lo mejor ustedes puedan explorarlo en sus mundos grupales, institucionales, organizacionales, de relacionamiento, ver cuáles pudieran ser esos ejes de intercuidado para que tengamos una sociedad donde nos podamos entrecuidar más, ¿no? El primer eje es sentido. ¿A qué nos referimos? Razón de ser, finalidad. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Más allá muchas veces de la relación capitalista del dinero. ¿Tiene sentido lo que hacemos? Me decían 2 agentes comunitarios en la mañana de Tocumbu que ellas hacían su trabajo porque se sentían útiles y porque su comunidad les reconoce. Por ejemplo, de estas cuestiones. Porque hay muchas veces que estamos vaciados de sentido. Segundo, dialogicidad. Es la capacidad de dialogar, ¿no? ¿Qué implica dialogar, no? O si no, ¿qué condiciones necesito hoy para dialogar? Porque a veces uno no está dialógico, ¿no? Y subdividimos esto en 3 cuestiones. Silencio, que es preguntarnos también cómo es la relación de nuestro grupo con los silencios, ¿no? Porque a veces los silencios no van a ser disminuidos solo porque presionemos para que la gente hable, ¿no? Sabemos respetar los silencios. Escucha. Miren esta conversación. Tengo hambre. Deja ya de hablar de política. ¿Hubo escucha? Nietzsche decía, solo oímos aquellas preguntas a las que podemos encontrar respuesta. ¿Cómo hacemos para poder escuchar más heterogéneamente, para poder validar más preguntas? No solamente las que, por ejemplo, mi psicopatología le interesa. Tercero, pregunta, ¿no? Las preguntas son un acto de curiosidad. Cuesta mucho ser curioso porque muchas veces estamos muy predeterminados por nuestras certezas, ¿no? No es fácil preguntar genuinamente. El tercer eje intercuidado le llamamos fragilidad y sensibilidad, ¿no? ¿Qué es lo sensible o lo frágil, no? Decimos que es lo que nos permite darnos cuenta de lo que sentimos, pensamos y hacemos para poder transformar eso, ¿no? Cuando era estudiante de medicina había un insulto que era, qué sensible que sos. Y eso quería decir, no servís para médico. ¿Qué pasa que en nuestras profesiones, en nuestros mundos de existencia, cada vez más lo sensible es un defecto avergonzante? Cuarto eje, reconocimiento. Yo viví unos años en Montevideo, Uruguay, y trabajé en refugios para personas en situación de calle, refugios nocturnos. Montevideo es una ciudad muy fría. Y un compañero psicólogo me compartió esta carta que le dio un chico usuario del refugio. Y el usuario le dijo, te cuento que te doy las muchas gracias por los buenos momentos que me brindaste. Uno de esos momentos que marcó a fuego mi corazón, al punto tal que jamás me olvidaré, fue cuando me regalaste el reloj, porque en 47 años de vida nunca había recibido un regalo de cumpleaños. Y eso para mí es algo muy grande y gratificante. O sea, mi compañero le regaló un reloj y esta persona le regaló esta carta. Lo llevo a la pregunta, ¿qué prácticas de reconocimiento tenemos día a día en nuestra vida cotidiana? ¿Podemos reconocernos? Voy a dar otro ejemplo. Anton Makarenko fue un pedagogo soviético que trabajaba en la Rusia soviética al principio del triunfo de la revolución, y él trabajaba en instituciones para jóvenes con problemas con la ley y tenía una práctica con las y los jóvenes que venían a la institución, era un internado, que les llegaban y le invitaba a pasar atrás y juntos hacían fuego. Y cuando hacían fuego, él sacaba la historia clínica y le invitaba a que juntos quemen su historia, sus antecedentes, y le decía, acá puedes comenzar de nuevo, acá combatimos la venganza.
hasta qué punto la venganza tiñe muchísimo nuestra mirada con el otro, y sobre todo con el otro diferente. Yo soy un gran coleccionista de cómo trabajar los enojos, cómo la gente se desenoja. Y les quiero contar una sola. Viví en un monasterio un año en Argentina y había una práctica que se llamaba recomenzar, y era así. Cuando dos personas se peleaban y después salían a caminar a solas, generalmente a la noche cuando no había más gente, y por los patios del monasterio, y uno hablaba primero y contaba su versión de lo que pasó, y no se interrumpía solamente para pedir aclaraciones, si no, no se interrumpía. Después se invertían los lugares y después venía un silencio hasta que alguien decía, che, recomenzamos. Recomenzar quería decir que me importás más vos que tener razón. Siguiente eje, intercuidado, caos e incertidumbre, ¿no? A veces no sabemos decir no sé, ¿no? Parece que mientras más títulos, más tenemos que aparentar que siempre sabemos todo, ¿no? Y vivimos, yo voy a dar un ejemplo de la importancia del caos, de la importancia de la incertidumbre, del saber no saber, ¿no? Decía un estudiante de psicología comunitaria de la UNA hace muchos años, su definición de salud era armonía con la incertidumbre. Les conté que vivía en Montevideo y hicimos una investigación sobre salud mental docente, y en un taller con docentes uno dijo, quiero matar a 3 estudiantes de mi aula. La gente se rió y él, cuando terminaron de reírse, dijo, quiero matar a 3 estudiantes de mi aula. Discutimos eso, había otros docentes que también tenían ideas homicidas. Entonces, el acuerdo fue que cada cierto tiempo, no más de 3 semanas, cada docente tenía que hacer un recreo con esos estudiantes con quien quería, estaba muy enojado, y preguntarle cómo ve su clase, cómo le ve a él como docente y qué sugerencias le da. Y esto tenía que ver con validar que muchas veces en las instituciones autoritarias, como suelen ser las instituciones educativas, la libertad y la creatividad, el juego se repliega en la parte de atrás del aula. Entonces, en vez de enfrentarse con estas personas, era aprender de ellas. Y a esto le llamamos pedagogía de la última fila, ¿no? Que tiene que ver con poner en valor el caos en vez de pelear contra. Sexto eje, recuerden, son 9, erótica social, ¿no? Erótica social tiene que ver con la puesta en valor de las prácticas de la alegría de la gente, ¿no? Voy a dar un ejemplo. Yo les muestro esta foto y les digo, ¿qué ven? Y probablemente me van a decir, son mujeres sacando porotos, ¿no? Lo que no se ve en la foto era el nivel de chisme satánico que tenían estas mujeres conversando. Nosotros muchas veces no vemos lo que la gente juega día a día, ¿no? Entonces a eso le llamamos vitalización. Es aprender de las prácticas de la alegría de la gente en 4 ámbitos: arte, fiesta, humor y juego. Ahí sería la pregunta, en los grupos donde están ustedes, ¿qué lugar tienen estas 4 dimensiones? ¿Les sirve para cuidarse? Séptimo eje, pausa. ¿A qué le decimos pausa? A ir más lento, ¿no? A lo mejor ustedes conocen el slow food. El movimiento de slow food comenzó en Roma a partir de una situación que se dio en un barrio frente a una plaza donde se colocó un McDonald's, un fast food, un local de comida rápida. Y la vecindad se enojó porque dijo, esas no son nuestras prácticas ni de comida, ni de cocinar, y como ataque decidieron ir a almorzar todos los días frente al McDonald's comiendo despacio, ¿no? Ese genera el movimiento slow, que es el vivir lento, ¿no? ¿Hasta qué punto no es un problema de apuro, ¿no? Probablemente uno de los pedagogos más interesantes sudamericanos sea Carlos Escliar, y él decía esto: la principal virtud de la educación es la detención, la pausa, entender al educador como aquel que da tiempo a los demás, tiempo para pensar, para leer, para escribir, para jugar, para aprender, para preguntar, para hablar. Y se da tiempo a sí mismo para escuchar, para ser paciente, para no someterse a la lógica implacable de la urgencia por cumplir metas, finalidades, programas. Octavo eje, irreverencia, ¿no? Irreverencia tiene que ver con la posibilidad de abandonar cualquier relato, cualquier ideología, cualquier creencia que tengamos cuando vemos que deja de tener utilidad. Y esto es muy difícil. Si yo les pregunto, díganme algo en lo que ustedes creen mucho, ¿verdad?
Una vez que lo identifican, les pregunto, ¿lo pueden discutir? La irreverencia tiene que ver con ser irreverente con uno mismo, con lo que yo creo, además también poder discutirlo, ¿no? No quedarnos fijos, rígidos, ¿no? Y el último es que quiero compartirles se llama infanciar, que tiene que ver con la cuestión adultocéntrica, ¿no? Voy a dar un ejemplo. Vuelvo a Uruguay. Yo trabajé mucho en cuidado de equipos y en este caso estaba trabajando con un equipo de un jardín de infantes y le pregunto a las mujeres, eran 25 mujeres porque sabemos que en general los trabajos de cuidado están generizados. Sí, ¿qué aprendían de las personas de menos de 5 años que iban al jardín? Y primero dijeron, no, nosotras les enseñamos. Y una compañera dijo, no tienen enojo adulto. O sea, saben desenojarse rápido, son menos rencorosas. Las infancias sanas son menos rencorosas. ¿Ustedes se imaginan una humanidad donde tengamos menos rencor? Hasta las guerras quedarían interpeladas, ¿no? A esto le llamamos sabiduría. Y a ver si los grupos donde estamos sabemos valorar las sabidurías niñas, ¿no? Voy a cerrar esta presentación ahora. Mi intención fue complejizar la cuestión suicida, aprovechar la posibilidad de que cuando tenemos el día de, o el mes de, o la semana de pensar lo suicida, anudado a todos los otros malestares que estamos teniendo como sociedad y pensar cuáles son las lógicas de cuidado que necesitamos. Y cito a Clear para cerrar, ¿no? Quizá la diferencia sea lo que mejor narre lo humano. Y para eso tenemos que tener tiempo. No formas de nombrar, tiempo. No mejores o peores etiquetas, tiempo. Porque cuando no hay tiempo, hay norma. Cuando no hay tiempo, juzgamos. Yo dejaría un poco por aquí, de compartir pantalla también. Quedo abierto a la conversación. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su aporte y predisposición. Iniciamos las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerle vía chat o abrir su cámara, su micrófono y hacer directamente. Le leo la pregunta de Ana Gabriela que dejó su mensaje en el chat. Buenas noches, doctor. ¿Cómo se podría abordar esos factores suicidógenos desde la psicología? Mira, yo trabajo, si bien yo soy médico y soy psiquiatra, trabajo mucho desde la psicología social mofatiana, ¿no? La psicología social mofatiana es Alfredo Moffat, un autor argentino que nosotros seguimos con. La psicología social apunta mucho a lo grupal, apunta mucho a los contextos de vida de las personas, ¿verdad? Entonces, yo me pregunto si en tu mirada, por ejemplo, me refiero a la compañía que planteó, ¿qué herramientas tiene para trabajar grupalmente? ¿Qué herramientas tiene para situar el malestar individual en sus contextos, ¿no? Entonces me parece que por lo menos esos dos elementos son importantes, ¿no? Yo también vengo del psicodrama moreniano, de Jacob Moreno, y en el psicodrama los criterios de salud son creatividad y espontaneidad. O sea, eso también podríamos revisar.
si cuánto nuestros abordajes están apuntando a lo creativo y lo espontáneo, ¿no? Y el tercer elemento que quiero situar es que también trabajo desde el construccionismo social. El construccionismo social en psicología es una mirada posmoderna, donde un componente fundamental es que cada persona es la experta en sí misma. A diferencia de los modelos más tradicionales que tenemos, donde el profesional es el experto, el construccionismo dice, nadie sabe más sobre sí misma que la propia persona. Entonces pone mucho en valor la sabiduría de cada quien, ¿no? Entonces me parece muy valioso intentar ver qué sí sabe la persona sobre su vida, porque no es todo confusión. Y hacer ese ejercicio respetuoso de ir reconociendo. De alguna manera cito algunos elementos específicos, pero creo que hubo una transversalidad psicológica en toda la presentación y en todos los intercuidados que tienen que ver con el saber psico. Da mucho para profundizar la pregunta, seguro. Ya, muchas gracias, doctor. La pregunta de Marlene Torres, doctor, esa cuestión de sos muy sensible, no servís para médico, ¿se da hasta ahora? Yo no estoy en este momento en una facultad de medicina, en ninguna facultad de medicina integrado, pero mi impresión es que sí. Incluso yo creo que tengo muchas expectativas de que en las generaciones más jóvenes eso esté como más discutido, sea menos masivo. Eh, yo soy muy crítico de etiquetas como generación de cristal y ese tipo de cosas, porque me parece que son justamente, hablan más de quien acusa que de la persona acusada, porque creo que nos interpela mucho más la fragilidad de las generaciones jóvenes, ¿no? Creo que incluso también es todo esto que está pasando de la cuestión suicida, insisto, tendría fuertemente que plantearnos al mundo adulto qué espejo nos pone, que fue un poco lo que yo intenté colocar con lo intergeneracional, ¿no? Creo que habitualmente hay una mirada muy acusatoria sobre las generaciones jóvenes y tiene que ver con que todavía no están suficientemente embrutecidas. Genial. Ahora va la pregunta de Celsa Cortaza. Muy interesante el tema. ¿Es muy difícil este tema del suicidio para tratar con los niños en las escuelas? Voy a dar un ejemplo. Yo les contaba que soy investigador de la Universidad Nacional de Pilar y en una investigación me tocó estar en un colegio pilarense. Tenía que entrevistar a la directora del colegio, no estaba y me pidieron que la esperen en el colegio de profesores. Fui, me senté y había 3 docentes sentados en una mesa de profesores y detrás estaba un pizarrón y arriba del pizarrón estaba en forma de arcoíris en letras mayúsculas la palabra alegría. Yo les dije, ¿qué pasa si yo soy un niño que está triste? ¿Qué hago en este colegio? ¿Me van a echar? Y me dijeron, en los baños también dice alegría. Yo creo que fuertemente, yo le dije, ustedes son los terroristas de lo alegre, son insoportables. En ese colegio se mató un niño de 9 años. No se le escapó un tiro, se mató. No digo que esos carteles mataron al niño, pero si nosotros no tenemos conexión con la complejidad emocional y queremos crear una especie de dictadura de lo alegre, no vamos a pillar nada. Doy otro ejemplo. En otra investigación trabajamos en la ciudad de Humaitá a partir de una crisis suicida que hubo en un colegio, el único colegio de Humaitá, Ñembucú. 5 adolescentes intentaron suicidarse, de los cuales 2 se mataron. Hicimos un proceso de diálogos intergeneracionales entre adolescentes, estudiantes sobrevivientes y personas adultas familiares y docentes. Este grupo de sobrevivientes hizo 2 reivindicaciones. Una era, queremos un trato igualitario. ¿Saben cuál era el argumento? Somos personas. Es terrible que te tenga que recordar que no por joven deja de ser persona, no por joven deja de tener derechos. Y la otra reivindicación es, queremos una escucha abierta. ¿Qué quería decir abierta? Queremos que escuchen lo que le queremos decir, no lo que ustedes nomás quieren escuchar. Creo que tenemos un gran trabajo todavía por hacer en el mundo adulto para conectar con eso. Muy bien. La pregunta ahora va de Miriam Brites. ¿Es cierto lo del Ceausescu? Qué mala propaganda realmente, porque nosotras que trabajamos muy de cerca con la gente y vemos la realidad, es triste ver a padres y familiares desesperados sin saber cómo ayudar a su hijo o hija. Claro, a mí me parece de un desprecio profundo ese tipo de relato, no solamente mala propaganda, sino me parece que habla de una posición política fuertemente
descalificante de ciertos sectores. No sé si ustedes conocen, Achille Mbembe es un filósofo africano que tiene un concepto que él le llamó necropolítica. Y la necropolítica es las políticas que definen quiénes tienen que morir. Yo lo que creo que el Ceausescu es una necropolítica, o sea, está diciendo, esta gente va a morir, tiene que morir. Y nuestra sociedad, y sobre todo nuestras políticas públicas, tienen mucho de eso, ¿no? O sea, yo creo que hay necropolíticas para los pueblos originarios, para el campesinado empobrecido y también para las poblaciones de las periferias urbanas de Asunción. O sea, son gente que tienen que morir. Así está pensado, así de brutal. Muchas gracias. Ahora la pregunta va de Francisca Colmán. Muy interesante el programa, pero como dijo la compañera, ¿cómo abordar ese pensamiento negativo suicida? De alguna manera, para mí, no, yo creo que primero es importantísimo identificar la complejidad del problema, ¿no? Nosotros podemos hacer abordajes reflexivos, superficiales y no vamos a entender de qué estamos hablando. Por eso estos 6 elementos pretenden complejizar la mirada, ¿no? Porque si no, alguien dice, se mató porque la novia le dejó, y probablemente ese sea un componente final de toda una serie de cuestiones. No basta con que pensemos solamente el detonante, necesitamos pensar la complejidad, porque lo humano es complejo, ¿verdad? Eso es una cuestión. Lo otro es abordar ese pensamiento negativo. Yo a veces pienso que no es tan negativo. ¿Por qué? Porque lo que creo que es negativo, si vamos a hablar en positivo y negativo, es la imposibilidad de insertarse para amplios sectores de la población en esta sociedad, ¿verdad? No es tanto, el pensamiento es quizás hasta una forma legítima de huir de una sociedad que no da oportunidades, ¿no? Yo he pensado mucho, si yo tuviera 11 años y fuera bañadense, hoy en día creo que yo sería motochorro. ¿Por qué? Porque para la gente del bañado muchas veces hay tan pocas posibilidades dignas de ser, que a veces esa experiencia le da dinero, reconocimiento, aventura y tarea. Uno puede estar súper de acuerdo, pero si uno piensa, las oportunidades que da nuestra sociedad son precarísimas, ¿verdad? Imagínense, solo un dato migratorio. En un momento dado se vio que había más población paraguaya en Buenos Aires y en provincia de Buenos Aires que en Asunción. Preguntémonos lo negativo que es lo expulsivo de nuestra sociedad también, ¿no? No solamente el efecto, que yo creo que el efecto es lo suicida. Siguiente pregunta. ¿Cómo se aborda el tema del suicidio en el ámbito médico? Es muy delicado. Yo creo que más o menos en la psiquiatría, que es un poco la especialidad que suele tocar el tema, hay como unas cosas que yo no les voy a decir a usted, como los factores agravantes, los abordajes, la relación con la depresión, la relación con el uso complicado de drogas, que yo me supongo que ustedes manejan y que eso también se va a decir en algún momento de estas presentaciones, ¿no? Pero quiero abordar un poquito más, con algunos, problematizar un poco la cuestión médica y los suicidios, ¿no? Uno, el modelo médico dominante parte lo humano en mente y cuerpo, y solamente le importa lo corporal, lo orgánico. Entonces, maquiniza a la gente. Entonces, todo lo que tenga que ver con lo mental, con los que decíamos, con lo sensible, con los afectos, etcétera, queda como despreciado. Por eso hay un trato tan cosificante del mundo médico, porque descalifica toda esa parte, pero porque mismo nuestra propia formación también nos descalifica, ¿no? Yo hice muchos espacios de cuidado, de intercuidados con residentes en formación para ser especialistas, y me acuerdo que una vez en uno de los trabajos le pregunté, ¿ustedes cómo se cuidan? Y en coro dijeron chupando. O sea, relacionaban cuidado con consumo de alcohol, ¿no? Y yo dije, despacio con esto, porque quizás yo puedo enjuiciadoramente decir, se están drogando, pero capaz sea lo único que tengan como espacio de cuidado, sea esa posibilidad de chupar y algo pase de cuidado. O sea, hay muchísimo abandono. Entonces nosotros decimos, quien no se siente cuidado, no va a cuidar. O peor, quien no se siente cuidado va a maltratar. Entonces, me parece que hay un gran déficit de cuidado en el mundo médico. Y cuidado no es solamente formación profesional, formación intelectual adecuada y dinero, reconocimiento salarial. Hay otras cosas que hacen al cuidado que creo que están en amplio déficit. Siguiente pregunta, Celeste Díaz. Buenas noches, doctor. ¿Cuál sería algún consejo que darías a alguien que va a dar una charla en un colegio adolescente sobre el suicidio? No dar charlas.
ir a aprender a escuchar a los mundos adolescentes. Nosotros somos hiperverbales, así como yo. Estoy hablando hace 50 minutos y no paro, ¿no? Entonces, lo que creo que tenemos que generar es estrategias de escucha sensible para los mundos adolescentes y después responsabilizarnos de lo que nos digan. No solamente que quede en la tapanarada, en bla, 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 sino hacer algo con lo que nos digan. O sea, creo que tenemos que sofisticar nuestra capacidad de escucha, no tanto nuestra capacidad de hablar. Siguiente pregunta. Buenas noches, mi nombre es Pau. Quisiera consultar cómo podemos propiciar prácticas de intercuidado. Yo creo que nosotros ya tenemos prácticas de intercuidado. Creo que es interesante poder dar cuenta de ellas, poder reconocerlas. Yo di 9. Capaz que si ustedes en el grupo que están pensando pueden identificar otras, no necesariamente solamente las que yo les nombré, ¿no? Eso es uno, y también en el libro que yo trabajo, que se llama Y desencuadrada, hay un capítulo sobre intercuidado que se profundiza en ese tema. Siguiente pregunta del doctor Víctor Molina. Doctor, ¿podrías hablarnos sobre el impacto de las redes sociales sobre el modelo o estereotipo de felicidad que muchas veces quiere plantear? Sí, yo creo que hay un elemento que es bastante visible, que es mostrar una imagen idealizada de nuestras vidas en las redes, ¿no? Pero creo también es interesante ver hasta qué punto hay un interjuego entre la vida virtual o de red social en este caso y nuestra vida cotidiana. Porque a veces creo que tenemos que poder conectar esa fantasía idealizada de lo que mostramos en las redes con todo lo que está sumergido. Yo me pregunto mucho cómo podríamos hacer para que las redes sean un espacio más genuino, un espacio más de acompañamiento, de escucha, de conexión. Y creo que ya hay experiencias. Por ahí yo me pondría a revisar qué pasa en las redes sociales que son cuidados, ¿no? Para no satanizarlas también, ¿no? Siguiente pregunta. Buenas, me parece de suma importancia sobre la dictadura de la alegría, ya que en varias frases se ha invalidado el sentirse mal. Sí, eso. Yo recuerdo, yo estuve en un colegio en Upané hace poco, y a la entrada, en un colegio nacional, y a la entrada del colegio había pegado uno al lado del otro una placa de la fundación del colegio con la firma de Alfredo Stroessner, que están prohibidas por ley. O sea, todo homenaje a las dictaduras hay que sacarlos por ley, pero esa placa seguía ahí, no sé por qué. Y al lado había un cartel de isopor forrado con una tela fucsia que hablaba de tenemos que amar y tenemos que ser felices, y era así: una era la dictadura del terror y la otra era la dictadura de la felicidad. Las dos eran dictaduras, las dos eran obligatorias. Ninguna tenía preguntas. ¿Qué pasaría si en vez de ordenar dictaduras como esa, en la entrada de los colegios habría preguntas como: ¿tenés con quién hablar cuando te sentís mal? ¿Tenés derecho a sentir, sabías que tenés derecho a sentirte mal y a ser acompañado? Preguntar más que sentenciar. Muy bien, había compañeros que levantaron la mano y no estoy pudiendo ver desde acá si pueden hacer la pregunta directamente. Olga, creo que era una de ellas, me acuerdo. Olga Alcaraz. Bueno, mientras le leo, cuando se una Olga, la otra pregunta. También existe un resultado de esa idea del sacrificio que hace indigno nuestro sentir, nuestras vulnerabilidades y genera una actitud de rechazo al acompañamiento, al hablar. ¿Qué podrías decir al respecto? Nos comenta Lupe Melgarejo. Yo suelo decir que en Paraguay tenemos tres concepciones de salud mental que disputan. La primera es la concepción sobreviviente. Esa concepción sobreviviente se forjó en todo esto lo que decía al principio de nuestra historia como nación, de masacres, genocidios, guerras, dictaduras y desigualdad e injusticia, ¿no? Y eso nos generó una lógica compensatoria de la sacrificialidad, que es necesario que sufra para poder ser. Hay una especie de moral sufriente. Entonces, en esa lógica, todo lo que tenga que ver con pedir ayuda, con sentir y ser consciente del sentir, con lo que yo decía, lo frágil, es despreciado, es perseguido. Entonces, me parece que es muy importante. Y no es solamente
es muy visible, por ejemplo, en las maternidades sacrificiales, ¿no? Pero también se ven las masculinidades heroicas, ¿no? O sea, yo como varón tengo un mandato de que yo me tengo que pelear, me tengo que enfrentar, o peor, tengo que ir a la guerra, y eso es toda una lógica de sufrimiento compensatoria y adaptativa también a todos los sufrimientos que venimos padeciendo. Yo creo que yo dejaría esta pregunta en general, como todas mis respuestas son muy puntuales, ¿no? Pero dejaría esta pregunta para cada quien. ¿Considero que tengo derecho a pedir ayuda? ¿Ejerzo mi derecho? ¿A cuántas personas saben de cómo yo estoy? Porque nosotros decimos que por lo menos necesitamos 2 vínculos de confianza de diferentes ámbitos, porque a veces si son del mismo ámbito nos peleamos con una persona y nos quedamos muy solos. Entonces, por lo menos 2 vínculos de confidencia para poder pedir ayuda. Muy bien. Última pregunta de Rosa Liz, si puedo hacerlo. Y en 10 minutos terminamos, Doc. Mi pregunta va para respecto a cómo podemos hacer para ayudar a las adolescentes. Últimamente los adolescentes están entrando en muchas depresiones. Tengo una persona conocida que está muy agobiada con muchas cosas y entró en una depresión y un tiempo estuvo con pensamientos suicidas. Y no lo dijo directamente, pero sí lo dijo haciendo bromas. Y así me he dado cuenta que él estaba en esa situación y tuvimos que ayudarle todo entre la familia, pero ¿cómo hacemos para que para poder llegar a personas adolescentes a, a ayudarlos? Esa es mi pregunta. Bueno, yo quiero reconectar con algo que dije en algún momento en la presentación, creo que era el punto 2 de la sociedad suicidógena, que es, creo que en general, me parece, por un lado, legítima la preocupación de la compañera, lo que está señalando, creo que es observable. Más me parece que para poder hacer ese paso de ayuda, tenemos que como mundo adulto reconocer lo que nos pasa a nosotros. Porque a veces nuestra ayuda empeora las cosas. Y es muy fácil, cuando uno no se puede reconocer lo que a uno le pasa, que suceda eso, ¿no? O sea, y por eso creo que los mundos adultos mayoritariamente somos mundos en Paraguay desconectados emocionalmente. Y yo creo que en gran medida eso que señala la compañera de los suicidas, y podemos ver otros indicadores también, embarazo adolescente, podemos ver uso complicado de drogas, accidentalidad, conflictos de bullying, etc. Muchos de esos emergentes son en gran medida reflejo de un mundo adulto hiper desconectado de sus emociones y sentidos. Entonces a veces queremos intervenir con el mundo adolescente y nosotros estamos muy mal. Entonces mi invitación fundamental es primero ver cómo están los mundos adultos para que podamos ser ayudadores, ¿no? Yo me acuerdo que una vez un psicoanalista lacaniano decía en una reunión del hospital psiquiátrico, hay tetas que ahogan, ¿no? O sea, no basta con que uno quiera acompañarle a alguien porque uno puede joderle la vida con esa buena voluntad. Entonces, me parece que necesitamos profundas prácticas de autoconocimiento para ver qué necesitamos reconocer para poder transformar en los mundos adultos. Y con eso vamos a tener alguna posibilidad de contacto. Si no, vamos a seguir custodiando en vez de cuidar, ¿no? Y la custodia es una tarea policíaca, no una tarea psicológica, ¿no? Digo porque creo que estamos en un ambiente psico. ¿Alguna pregunta para ir cerrando? Yo creo que ya estás. Ya estamos. Bueno, muchas gracias a todos los que hicieron sus preguntas, a los que estuvieron conectándose y una vez más, muchísimas gracias al doctor Agustín por este espacio. Y parece que tenemos una última pregunta de Emilia Cabrera. Emilia. Sunilda también alzó la mano. Dice
Dice Estela Beatriz Recalde también. Lupe Melgarejo también. Capaz querían aplaudir, están diciendo acá en los mensajes de la llamada. O abuchear. ¿Quién sabe? No, no creo. Muchas gracias, valiosísimo tiempo, comenta la compañera Madeleine Morel Benítez. Sus Dale. redes sociales, doctor, por ahí si queremos comunicarnos con usted. Yo tengo, mi Instagram es Agus Barúa Cafarena, Barúa con B larga y Cafarena con doble F. Y el Facebook se llama Clínica Placera, Placera de Plaza, ¿no? Muy bien, si alguno quiere contactarse con el doctor, están abiertas sus redes sociales para poder hacer el contacto. Le agradecemos una vez más. Su celular ahí dejó en el mensaje 0994 440 768. ¿Está bien, doctor? Perfecto. A ustedes les agradezco por la confianza y por el diálogo que fue súper interesante, ¿sí? Muchas Sigamos. gracias. Un abrazo. Buenas noches. Les invito a los demás a continuar, que a las 20:10 empezamos con la licenciada Adriana González Plate con el tema de ideación suicida en población infanto-juvenil. Empezamos en minutos. Si pueden quedarse. Muchas gracias.